Dios los bendiga, mis hermanos. Que la gracia de Cristo siga con cada uno de ustedes. Es mi oración que el Señor Jesús nos siga hablando a través de su palabra, como lo ha ido haciendo hasta ahora. Que podamos seguir creciendo en su palabra y, lo más importante, en consecuencia a ello, podamos aplicar esa palabra que estamos aprendiendo a nuestra vida personal y a nuestra vida congregacional. Creo que esta epístola, lo que hemos estudiado hasta ahora, se ha convertido en un modelo que nosotros podemos seguir como iglesia y también en un estándar de lo que debemos nosotros vivir en lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. En nuestro estudio expositivo de la carta a los tesalonicenses, versículo por versículo, nos encontramos ahora en el capítulo 3 y vamos a estar mirando la última parte del capítulo 3, que apunta a la oración del apóstol Pablo por los hermanos en Tesalónica. Creo que es una oración de la cual usted y yo podemos aprender muchas cosas. Y una de las cosas que uno aprende es cuando uno mira las cartas del apóstol, cuando él ora por las iglesias. Y la primera vez que tuve la oportunidad de, estudiar una así, fue cuando estábamos mirando Filipenses y Colosenses. Y esas oraciones cambian la forma por la cual uno comienza a orar por la congregación. Y hoy nos encontramos una vez más con ese tipo de oración, y esta vez a la iglesia de Tesalónica. Vamos a leer versículos 11, 12 y 13. Me acompaña, por favor. Dice: mas el Dios mismo y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestros caminos a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz. Por lo tanto, sabemos que tu palabra necesitamos asimilarla. Necesitamos aprenderla para poder vivir de la manera correcta. Señor, permítenos tener un corazón dispuesto esta mañana para recibir tu palabra. Señor, danos la actitud correcta. Señor, y también te pedimos que me ayudes como predicador para que pueda predicar tu palabra con fidelidad, alineada al contexto, a toda la palabra. Señor, y también pido por tu pueblo, que al escuchar tu palabra la pueda recibir como proveniente de ti, no de un hombre. Y que juntos, oh Dios, podamos aplicarla a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. En estos 3 capítulos que hemos estudiado hasta ahora, el apóstol Pablo se preocupa por defender su ministerio
frente a las acusaciones que estaba recibiendo de los falsos maestros. En esos 3 primeros capítulos vimos el corazón pastoral del apóstol Pablo. Y ahorita en la final, en estos 3 versículos, nos encontramos en la oración del apóstol Pablo. Vemos al apóstol Pablo clamando a Dios para que Dios haga algo a favor de estos hermanos. Y al mismo tiempo Pablo está revelando los anhelos que hay en su corazón por estos hermanos. Y leí algo sobre Spurgeon, un pastor inglés de hace unos siglos atrás, cuando él decía que se debía orar por la grey de Dios o por la iglesia. Él decía de la siguiente manera, creo que va a estar al frente para que usted la pueda seguir. Dice: te paras como un sacerdote ante el Señor, llevando espiritualmente el efod y el pectoral, en lo que llevas los nombres de tus hijos, intercediendo por ellos detrás del velo. El verdadero pastor, el verdadero anciano, el verdadero diácono ora por la iglesia local. Y la pregunta que nos tenemos que hacer cuando el pastor ora es: ¿cuál es la naturaleza de su oración? ¿Por qué ora el apóstol Pablo o por qué ora Pablo en esta oración en particular? Y si lo hacemos un poco más personal, cuando mi pastor ora por mí, ¿cómo ora? Creo que la respuesta la debemos encontrar en estos versículos que acabamos de leer. Y encontramos al menos 3 peticiones, yo espero poder cubrirlas en esta mañana. Y su oración, lo primero que vemos es que no es una oración mecánica, es una oración sincera. Es donde el apóstol expresa su profundo deseo por el bienestar de estos hermanos y el más alto anhelo por la voluntad de Dios sobre estos hermanos. Y mire que en esta oración el apóstol hace algo interesante, porque está dirigida en cierta manera a los tesalonicenses, para que ellos sepan cuál es el deseo de Pablo por ellos, pero también está dirigida a Dios, para que Dios sepa cuál es el deseo de Pablo por los tesalonicenses. Ahora, ¿cuál es la primera petición que vemos en la oración de Pablo? Creo que la primera preocupación es, una vez más, el crecimiento espiritual de los hermanos en 3 áreas: fe, amor y esperanza. 3 virtudes que él ya había hablado de ellas en la iglesia de Corinto. En Corinto, uno de los versículos que más a veces se usa y se trata de usar para en los matrimonios, pero en realidad es al contexto de la iglesia, en 1 Corintios 13, versículo 3, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y esto me recuerda en el capítulo 1, versículo 3, cuando Pablo describía cómo era esta iglesia. Él, mire lo que él dice de ellos, de aquí en Tesalónica: me acuerdo de vuestras obras de amor, de vuestro labor de amor y de vuestra constancia en la esperanza. En el capítulo 5, versículo 8, que estudiaremos más adelante, Pablo también dice: pero nosotros no somos del día
seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces Pablo enfoca durante toda la epístola enfoca estas tres virtudes cristianas. Y son tres virtudes por las cuales el pastor constantemente debe estar orando por la iglesia local, para que la iglesia crezca en la fe, o sea, espiritualmente en la fe, en el amor y en la esperanza. Ahora, mire algo que notamos en esta parte de la oración, es que va dirigida, dice Pablo aquí, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Parece maravillosa, creo yo, esta declaración. Y es importante y fundamental porque nos lleva a entender un poco la Trinidad. Nosotros como iglesia, pues, somos una iglesia trinitaria, ¿no? Creemos en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, por si alguno tiene alguna duda. Pero se dirige conjunta esta oración a Dios y a Jesús. Llama a Dios Padre y a Jesús lo llama ¿cómo? Señor. Ahora, esto es interesante porque todos conocemos a Dios como soberano, el poderoso. Todo el mundo lo sabe. Y a Jesús todos lo vemos de una forma más, aunque poderoso, pero a veces enfocamos un poco más la parte personal. Ahora, Pablo lo que hace aquí es que cambia un poco las cosas y a Dios se dirige como nuestro Padre en un término ¿qué? Personal, y a Jesús se dirige como nuestro Señor, enfatizando ¿qué? Soberanía. Así que pone a Jesús y pone a Dios en el mismo nivel. Y él usa el pronombre, ¿no? Nuestro. En ambos casos enfatiza el elemento que personal, la relación personal que tanto tienen los tesalonicenses con ellos como Pablo, y hoy nosotros también lo tenemos como nuestro Padre y a Jesús como nuestro Señor. Los pone en el mismo nivel. Jesús una vez más demuestra que la deidad de Jesús, y eso es una expresión hermosa, mis amados hermanos, de la obra de la Trinidad. Y aunque el Espíritu Santo no es mencionado ahí, pues sabemos que el Espíritu Santo se mueve en medio de su pueblo, ¿no? Él sigue obrando hoy. Jesús dijo que no nos iba a dejar solo, que iba a dejar al Consolador Espíritu Santo obrando hoy en nosotros. Entonces aquí volviendo a nuestro pasaje, ¿no? Enfatizando la unión que hay entre Jesús y el Padre, que el mismo Jesús en Juan capítulo 10 versículo 30 dijo: yo y el Padre somos uno. Entonces es una parte interesante con la cual el apóstol comienza esta oración. Ahora, la pregunta es una pregunta más que nos podemos hacer pensando en el apóstol Pablo. ¿Qué busca el pastor de Dios y de Jesús en su oración? En primer lugar, una fe que sea perfeccionada. Lo primero que cualquier pastor o anciano de una iglesia local busca es ver a la iglesia elder, no senior, elder. Es ver crecer la fe de la iglesia. Es ver cómo la iglesia
local, su fe está siendo perfeccionada poco a poco. Miren lo que dice el versículo 11 una vez más. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija vuestro camino a vosotros. Dirija vuestro camino a vosotros. Parémonos por un momentico allí. La palabra dirigir significa corregir o enderezar, trazar un camino que sea recto, quitar los obstáculos para poder caminar. Ahora, el capítulo 2 terminamos diciendo que Pablo quería ir a verlos, pero él dice que Satanás le había sido ¿qué? Un impedimento, le impidió llegar. O sea, le estaba poniendo dificultades para poder llegar. Ahora aquí vemos al apóstol Pablo orando a Dios para que Dios detenga a Satanás. ¿Por qué hace Pablo eso? Porque él sabe que el único que tiene el poder para vencer el poder de Satanás, los obstáculos que Satanás está presentando, ¿es quién? Dios mismo. O sea, Pablo acude a Dios para que Dios intervenga. Pablo no se pone a hablar con Satanás, ni discutir con Satanás, ni mucho menos orar a Satanás. Usted no encuentra en la escritura nunca eso. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que decirle a Satanás. Le hablamos al poderoso, al soberano, al que controla todas las cosas y al que tiene el poder para bloquear, vamos así, el poder limitado que tiene Satanás. Por eso Pablo ora a Dios, para que Dios abra su camino y él pueda entrar con libertad. Entonces, ¿por qué quería ir Pablo a Tesalónica? El versículo 10 que estudiamos días atrás nos dice que para ver el rostro de ellos y para completar lo que faltaba de la fe. Esa palabra completar es perfeccionar. Él quería ir a ayudar a que estos hermanos tuvieran una fe creciente. ¿Sabe que a veces la mayoría de nosotros caminamos más por vista que por fe? Y usted pregunta, ¿por qué? Bueno, porque muchas veces nosotros juzgamos mal las cosas en base a las circunstancias. Cuando hacemos juicios sobre las cosas, muchas veces lo hacemos bajo nuestros sentimientos en lugar de hacerlo bajo la palabra de Dios. Y somos llamados en realidad a hacer esos juicios no bajo nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos cambian y nos traicionan. Y si usamos lo que enseña la palabra de Dios, nuestros sentimientos son engañosos. Tenemos que enfrentar cada circunstancia con lo que enseña la Escritura. Ahora, ¿qué significa crecer en la fe? Porque esa era la petición del apóstol Pablo. ¿Qué significa crecer en la fe? Y póngame atención, por favor, en esto. Alguien la definió como que la fe es la capacidad de confiar en la verdad. La capacidad de confiar en la verdad. Ahora, si yo voy a confiar en la verdad, ¿qué tengo que hacer? Conocer la verdad.
Y para que podamos llevar a alguien a perfeccionar su fe o que su fe siga creciendo, lo que tenemos que hacer con esa persona es llevar a esa persona a que conozca más que la verdad, para que pueda confiar en la verdad. Tenemos que aumentar nuestra comprensión de la verdad. Es la única forma de poder caminar por fe. La fe no funciona en base a sin conocimiento, no, la fe funciona en base a conocimiento. Así que Pablo quiere volver donde sus hermanos, a perfeccionar su fe. Y para perfeccionar su fe, para que ellos crezcan en su fe, Pablo dice, yo necesito enseñarles más de la verdad para que puedan crecer más en su fe. No es el resultado de los años, tanto. Es el resultado de qué tanto tú quieres conocer la verdad de Dios. O sea, la pregunta es, ¿cómo puedo depositar mi fe o mi vida en algo que no conozco? Por eso Pablo dice, si voy a edificar tu fe, tengo que hacerlo en base del conocimiento. Por eso el versículo 10 dijo, voy a ir para completar lo que falta de vuestra fe. Esto me recuerda, por ejemplo, un ejemplo que encontramos en la Escritura, en Marcos capítulo 9, cuando Jesús se encuentra con un padre que tenía un hijo endemoniado, y en el versículo 24, este padre le dice a Jesús, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Él no está diciendo, ayúdame a creer más. Lo que le está diciendo es, ayúdame a saber lo que no sé, ayúdame a saber más. Entre más yo sé de Dios, más puedo confiar en Él, más puedo depender en Él. Por eso como cuando nos congregamos como congregación, no venimos a entretenernos. Venimos a conocer más o a estudiar la palabra de Dios, porque entre mayor conozcamos de Dios, mayor va a ser nuestra fe va a ir creciendo. A veces sí, nuestra fe va creciendo. Esto es lo que el apóstol Pedro tenía en mente allá en la primera epístola de Pedro, cuando escribió y dijo, desead como niños, ¿qué? Recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual. Y añade, no adulterada. Y al final, ¿sabe qué dice? Para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. Hermano, a medida, nosotros siempre clamamos, Señor, que haya crecimiento espiritual. Pastor, ore porque yo quiero tener crecimiento espiritual. Y claro que oramos. Pero el crecimiento espiritual, el crecimiento de nuestra fe, mi hermano, no es el resultado de que alguien ore por ti o de que con una varita te hagan así, crece. No, es el resultado de tu conocimiento de la verdad de Dios. Ahí tu fe va a crecer. Ahí tu vida espiritual va a crecer. Si mi fe crece, crezco en todo. Mi confianza en la verdad va a seguir creciendo. Y por lo tanto, se va a manifestar ese creyente, esa fe se va a manifestar en obediencia. Y cuando estoy obedeciendo, estoy demostrando que estoy creciendo en fe. Se va conectado. Entre más conozco de Dios, o entre más conozco de Dios, mi fe crece.
¿Y cómo sé que mi fe está creciendo? Porque estoy obedeciendo. Y cuando estoy obedeciendo, es el fruto de mi fe que está creciendo. Entonces la oración de Pablo es que la fe de su pueblo sea una fe que crece y que se perfecciona momento a momento. Ahí es donde usted se podrá estar preguntando, pastor, ¿y cómo sé yo que mi fe está creciendo? Bueno, déjeme darle unos ejemplos rápidos aquí. Sabemos que nuestra fe está creciendo por tu conocimiento en la palabra. Si tú estás conociendo la palabra, aprendiendo la palabra, hermano, tu fe va a crecer. Y lo digo una vez más, creo que lo puedo decir. Conocemos o aprendemos de la palabra de Dios no para ganar debates, sino para crecer en nuestra fe. En segundo lugar, sabemos si estamos creciendo en nuestra fe cuando encuentro una mayor confianza en Dios en medio de las dificultades. ¿Quién no pasa por dificultades? Todos. Usted va a poder examinar su propia fe. Nadie va a venir a decirlo, pero usted va a examinar su propia fe cuando en medio de la dificultad que estés en este momento, yo te pregunto, ¿cómo está tu confianza en Dios? ¿En quién está tu confianza? ¿En el gobierno? ¿En la economía del país? ¿O en Dios? Tercero, sabemos que estamos creciendo en la fe cuando tengo una mayor confianza en su soberanía en medio de las dificultades que estoy pasando. Yo le defino rápidamente soberanía, que Él hace lo que Él quiere. Y le podríamos añadir algo allí, es la providencia de Dios. La providencia de Dios es que Él usa las dificultades en las cuales estoy pasando para Él manifestarse en mi vida. Todos creemos en la soberanía de Dios, pero cuando todo está bien. Pero cuando empiezan los problemas, la gente empieza a dudar si Dios es soberano. Cuando las cosas no funcionan como yo quiero que funcionen, la gente empieza a dudar, ¿será Dios soberano? Usted sabe si está creciendo en la fe, si en medio de la dificultad que en este momento está pasando, que usted no entiende, que no le gusta, usted puede decir, Señor, tú eres soberano, tú tienes el control. Me guste o no me guste lo que estoy pasando, pero si usted está en modo queja, reclamo, usted está demostrando o usted está evidenciando de que no está creciendo en fe. Siguiente, ¿en cuál voy? Ok. En cuarto lugar, sabemos que estás creciendo o sabes que estás creciendo en la fe en el aumento de tu obediencia a Cristo. Hermano, a medida de que yo aprendo más de la verdad, confío más en la verdad, vivo la verdad. Usted me puede decir a mí el nivel de fe en el cual había crecido Abraham. Mira el nivel de fe en el cual Abraham había crecido, que Dios le pidió que entregara por lo cual había pedido y hasta peleado. Y Dios se lo dijo, entrégalo. Mira el nivel de fe de Abraham. Que Abraham dijo, te lo doy, Señor. Oh, tranquilo, Dios no le va a pedir ahora a usted que entregue su terroncito. Su hijo, tranquilo. A veces nos pide otras cosas mucho más fáciles. Y ahí estamos demostrando cómo está nuestro nivel de
de crecimiento en la fe. ¿Qué tan obediente soy a Dios? Ahí estoy demostrando si estoy creciendo. En quinto lugar, sabes que estás creciendo en tu fe porque encuentras alegría en medio de las pruebas o dificultades. No, los cristianos no somos masoquistas. No es que seamos masoquistas, solo que conocemos la verdad, la palabra de Dios. Y conocemos por la escritura que las pruebas, llámese cualquier dificultad que usted está pasando, producen en nosotros paciencia. La escritura dice que las pruebas, las dificultades, Dios las usa para perfeccionar nuestra vida, para formarnos. No, muchas veces las puede usted usar para testimonio a otros. Piensa en Job. Él que sabía lo que estaba pasando. Pero hoy usted y yo podemos a tomar la historia de Job, y Dios usó la vida de Job en su providencia para enseñarnos hoy a nosotros. Y Él es una prueba, ¿no? En medio de la dificultad, Él permaneció fiel a Dios. Hermano, como confío en la verdad, tengo la fe necesaria para atravesar esa prueba con alegría. Eso es una fe creciente. Déjeme dar unos ejemplos aquí más rápidos en esta parte. Creo que todos conocemos ese principio, quizás este que está en Deuteronomio, que dice que Dios nunca me dejará ni me desamparará. Ahí está el principio. Ahora, cuando yo creo en ese principio, que Dios nunca me dejará, nunca me desamparará, ¿qué pasa conmigo en medio del problema? Yo tengo confianza en Dios, porque yo sé que no me va a dejar, porque no me va a desamparar. Hay otro principio que es en la Escritura. En Romanos 8:28, que quizás muchos no lo conocemos de memoria. Que Dios obra conforme a sus propósitos y que todos los que aman a Dios, todas las cosas, todas, mis hermanos, todas ayudan a bien. Ahora, no me quiero tomar el tiempo, pero yo le podría agarrar la palabra todas, porque todos es demasiado general, y yo se la podría especificar qué es lo que significa todas, pero no tenemos el tiempo. Pero usted, yo creo que usted haga la tarea. Pero todas esas cosas ayudan para mí. Cuando yo tengo una fe creciente, mi fe está creciendo, no importa la situación en la que yo esté pasando, ya sea que alguien me metió en ese problema o yo me metí en ese problema, yo digo, Señor, no me gusta esto, pero yo confío en ti, que esto que estoy pasando ahora, tú lo vas a usar para bien en mi vida. ¿Y cuál es el bien? Según sigue diciendo el versículo siguiente, en versículo 29, que la imagen de Cristo sea formada en mi vida. Desde que te suban el trabajo hasta que te lo bajen el trabajo, desde que te den más sueldo, desde que te den menos sueldo, desde que te metan en un chisme o te saquen en un chisme, desde de cualquier cosa, todo. Es que yo me prometí que no lo iba a hacer, pero lo voy a hacer. Es que tengo que hacerlo. Todos cuando estamos metidos en un chisme, ya sea que lo creamos o dijeron o no dijeron nosotros un chisme, armamos el escándalo del siglo.
Pero nunca nos sentamos a decirle, Señor, gracias porque me metieron en ese chisme, porque tú lo vas a usar para formarme a la imagen de Cristo. Mire, el día que nosotros entendamos eso, y yo no estoy promoviendo el chisme con esto, pero el día que entendamos eso, el chisme se acaba, la amargura se acaba, el resentimiento, el enojo se acaba. Pero como no lo hemos entendido, seguimos en ello. No en el chisme, sino en la pelea por el chisme. Entonces, como conozco el llamado de Dios a la obediencia, yo creo en sus normas y obedezco lo que Él pide de mí. Y ahí estoy evidenciando que mi fe está creciendo. Cuando paso por pruebas, sé que en la Escritura me prometen gozo. Y Pablo creo que es un ejemplo de ello. Aún en medio de las dificultades, de la escasez, vamos a usar la palabra, aún en medio de la escasez, Pablo dice que él se regocijaba. Él andaba con gozo y le decía a los hermanos de Filipenses, hermanos, regocijaos en el Señor. Estaba preso y decía, regocijaos en el Señor. Hermanos, la fe de ese hombre había crecido. Hermanos, ese es el punto. Ahora, hay una pregunta. Pastor, ¿contestó Dios la oración de Pablo? ¿Qué cree usted? ¿La contestó o no la contestó? Yo creo que sí. Cuando usted va a 2 de Tesalonicenses, de hecho, creo que la vamos a empezar a estudiar los miércoles, cuando terminemos el estudio de la salvación. Cuando Pablo escribe luego la segunda carta de Tesalonicenses, miren lo que dice en el capítulo 1, versículo 3. Dice, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿qué? Va creciendo. La fe de los hermanos iba creciendo. Y Pablo estaba agradecido por ello. O sea, Dios contestó la oración. Lo segundo que encontramos, la segunda petición del apóstol en su oración es, ora para que el amor de estos hermanos prospere. Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para vosotros. Ahora, el amor entre hermanos es consecuencia del crecimiento de nuestra fe. Y Pablo siempre era una de las cosas por las cuales oraba. Ahora la pregunta es, ¿y por qué Dios le pide? ¿Por qué Pablo le pide a Dios? Simple, porque de la misma manera como el nuevo nacimiento depende de Dios, el crecimiento espiritual depende de Dios. Él hace su parte, nos dio su Espíritu Santo, nos dio las gracias de su palabra, la oración, el compañerismo. Él pone el querer como el hacer, pero hay una parte donde tú y yo tenemos que levantarnos y hacer lo nuestro. Pero Pablo apela primeramente a Dios. Y le dice, Dios, que el amor abunde
entre los hermanos. Y esta palabra abundar en amor, lo que Pablo está diciendo es que ora para que tengamos un tipo de amor que es creciente y que se desborda, ¿no? Como cuando usted le echa agua en un vaso y se desborda, se sale el agua. Y la palabra amor aquí, pues es la palabra ágape, ¿no? Viene de ese amor ágape, que es el amor más fuerte, el amor más alto, el amor más puro, el amor más noble. Es un amor sacrificial, es un amor que no está esperando nada a cambio. Y Pablo dice, yo oro para que ustedes crezcan en ese amor, que aunque demuestren amor por los demás hermanos, no estén esperando recibirlo a cambio. Porque cuando yo estoy haciendo algo a favor de los hermanos y estoy esperando recibir algo a cambio, ese no es el amor ágape. Ese es un amor interesado. Y ese es un amor humanista, o sea, un amor humano. No el amor bíblico que enseña la Escritura. Entonces Pablo, pensando en el capítulo 1, versículo 3, donde ya habían demostrado obras de fe y una labor de amor, ya lo estudiamos, Pablo le dice ahora, quiero que abunden en ese amor. Y es lo mismo que le dijo a los filipenses, por ejemplo, en los Filipenses capítulo 1, versículo 9, que también ya estudiamos en esta congregación hace unos años ya. Cuando él está orando por ellos, y usted puede leer también el versículo 10, eso cambia la forma por la cual uno ora por la iglesia. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, y en ciencia y en todo conocimiento. Y orar porque abunden en amor, eso no significa de que al otro día todos van a empezar a darse abrazos y besos. No, lo que significa es que vamos a encontrar situaciones prácticas en las cuales tenemos que poner en práctica ese amor que decimos tener los unos por los otros. Y eso era constante en el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1, versículo 10, dice, oro porque haya un crecimiento espiritual. En Corintios 1, versículos 9, 10 y 11, también está orando por el crecimiento espiritual. En 2 Corintios 1, 15 y 16, está orando por el crecimiento espiritual. En Efesios capítulo 4 dice que dejó a los apóstoles, dejó a los pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, para que la iglesia creciera. Al final a los colosenses les oró para que ellos también fueran perfeccionados, completos en la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, mientras haya un fundamento de la verdad sólido, hay una fe que está creciendo y esa fe se va a manifestar en amor los unos por los otros. Y miren lo que dice el versículo 12, porque él añade algo aquí. Dice, abundar en amor unos para con otros, es decir, el amor entre la iglesia, y dice, para con todos. ¿Quiénes son esos todos? No, los inconversos. Ese es un amor evangelizador. Es un amor donde amamos al perdido. O sea, no amamos sus prácticas, no amamos su vida de pecado, no la celebramos, no tampoco la tapamos,
Pero lo que sí hacemos es que los amamos en Cristo, oramos por su salvación y cuando tenemos la oportunidad les predicamos el Evangelio. ¿Usted recuerda el Sermón del Monte? En el Sermón del Monte el Señor Jesús, 5:42, 43, Jesús dijo, bueno, ustedes han oído decir, amarás a tu prójimo y a ti mismo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que ustedes han escuchado. Y Jesús les dijo, mas yo les digo, ama ¿a quién? A tus enemigos. Ama a tus enemigos. Al que te hace la vida imposible. Ámalo, dice. ¿Y cómo amamos al perdido? Predicándole la palabra. Y Pablo le dice, nosotros, con ustedes, hemos experimentado los dos tipos de amor. El amor evangelizador, porque en un tiempo vinimos a evangelizarlos, presentarles el evangelio, y ahora que no estamos con ustedes, estamos demostrando ese amor entre nosotros. Queremos ir a edificar su fe y oramos constantemente por ustedes. Así que Pablo le está diciendo, mira, nosotros estamos viviendo los principios que le estoy diciendo que tienen que hacer. Bueno, ¿cómo? Si pudiéramos hacer, no sé, sería difícil, pero hagamos una lista aquí cortica. ¿Cómo saber si mi amor está creciendo? Bueno, cuando nos preocupamos menos por nuestra comodidad personal, cuando me preocupo menos por mis problemas y me preocupo más por los problemas de otros, cuando dedicamos más tiempo a otras personas que a nosotros y a sus necesidades, cuando hay un aumento de sensibilidad por los perdidos. O sea, aumenta tu sensibilidad por aquellos que están perdidos. Sabemos que si están sin Cristo, ¿a dónde van? Ahora, yo no los puedo obligar a que crean en Cristo, pero en mí hay una sensibilidad por ellos. Esa sensibilidad me lleva a mí a orar constantemente por ellos. Y me lleva también a cada vez que tenga la oportunidad presentarle el mensaje de Cristo. Las dos cosas van unidas. Yo lo digo una vez más, usted no lo va a poder convencer porque usted no convence a nadie. Pero usted sí puede aprovechar cada oportunidad para hablar de Cristo. Pero si usted no está orando por los perdidos y tiene personas a su alrededor que no conocen a Cristo y usted no les dice ni fu ni fa, su amor no está creciendo. Pregunta, ¿respondió Dios su oración? Una vez más tenemos que ir a la segunda epístola de los tesalonicenses. Claro que la contestó. Capítulo 1, versículo 3, ya lo leímos. Debemos siempre dar gracias a Dios por nuestros hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros, mire lo que dice aquí, abunda para con los demás. Abunda. Y eso es lo que pasaba en la iglesia primitiva. Dice que no había necesidad entre ellos. No había necesidad. Y cuando dice que no había necesidad, no era de que es que no estaban pasando por necesidades. Sí, estaban pasando por necesidades, pero no había necesidad porque cada vez que alguien pasaba por necesidades, ¿qué pasaba? Todos trabajaban para suplir esa necesidad. No eran dos, no eran tres, no eran cuatro. Todos, dice, por eso perseveraban. Y es interesante porque dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, en lo que yo vine hablando al principio, perseveraban en la
fe. Estaban creciendo en la fe. Y como crecían en la fe, dice que perseveraban en las ¿qué? ¿Alguien sabe el versículo que más sigue? ¿Perseveraban en qué? ¿En qué más perseveraban? ¿Se les olvidó? Vaya pues, Hechos, capítulo 2 entonces. ¿Cómo? ¿Duro? En la oración. Entonces, cuando usted crece en la palabra, usted siente la necesidad. Usted persevera. Y luego, ¿qué más sigue diciendo? Suplían sus necesidades. O también perseveraban en la comunión unos con otros. Había comunión. ¿Y usted cree que ellos eran mejor que nosotros? ¿Eran un tipo de humanidad diferente al tipo de humanidad que hay el día de hoy? ¿Usted cree que ellos no tenían desavenencias como las tenemos nosotros hoy? ¿O solamente los problemas entre la congregación solamente son hoy, el siglo XXI? ¿Estamos en el 21, no? O 22, ya ni sé en cuál estamos. 21, sí. Hermano, toda la vida ha habido conflictos. Pero dice que perseveraban en la comunión los unos con los otros. Perseveraban en el partimiento del pan, en las oraciones. O sea, la cena del Señor participaban, había comunión. Dios contestó esa oración para regresar mejor a donde estamos. Dios regresó. Dios contestó la oración. Recuerda, hermano, que Dios es el que puede el querer como el hacer por su buena voluntad. Su fe crecía, su amor crecía entre ellos por los perdidos. Y quizás cuando miremos la segunda epístola lo miraremos más. Y esto nos lleva a la tercera petición rápidamente. Y la tercera petición era una fe o una esperanza que purifica. Versículo 13. Versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Esa es la culminación de la oración del apóstol. Empieza con la verdad, pasa a la fe, pasa al amor y termina en la esperanza. La palabra afirmados, como ya lo mencionamos, se traduce del griego como fortalecidos o establecidos. Y Pablo pide eso porque sabe que Dios es el que puede hacer eso. Él trae la convicción por medio de su palabra para fortalecernos en ella, hermano. Por eso es que necesitamos volver a la Escritura. Sola Escritura. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo quiere que sean fuertes en la verdad? ¿Por qué Pablo quiere que tengan una fe fuerte? ¿Por qué Pablo quiere que tenga un amor fuerte? Miren lo que dice el versículo. Para que sean afirmados en vuestros corazones. Ahora recuerde algo, el corazón, no estamos hablando del del músculo que bombea sangre.
Estamos hablando del hombre interior. Estamos hablando del centro de tu voluntad o mi voluntad. El centro de las emociones. El centro de las determinaciones que tiene la persona. Y esto es importante, mis amados, señalarlo, porque Pablo está pidiéndole a Dios, que el hombre interior, o sea, el cristiano, que todos los aspectos de su vida sean fortalecidos y sostenidos por Dios. Todos. Cuando eres sostenido por Dios, eres fuerte, eres inmovible en el tiempo de la tentación y de la prueba. Es allí donde tú y yo decimos, Señor, que mi corazón esté firme, que no sean mis sentimientos los que reaccionen en este momento de dificultad. Hermano, por muy difícil que sea la circunstancia, en los momentos difíciles, alguien tiene que tener los pies sobre la tierra para poder reaccionar correctamente. Alguien tiene que tener, o mejor usemos esta palabra, a ver si, cómo luego la traduce. Yo creo que sí la puede traducir. Alguien tiene que estar en cordura en medio del caos. Alguien tiene que estar. Sí, alguien tiene que estar en cordura en medio del caos. Y en la vida cristiana, en medio del caos, mi corazón, es decir, mi mente, mis pensamientos, mis emociones tienen que estar alineadas con la palabra para estar en cordura en medio de la tormenta. Porque si no, la tentación me derriba. Satanás hace fiesta conmigo y Pablo ora, Señor, yo oro para que lo sostengas en sus corazones. El creyente no se mueve por las emociones ni por la vista, por la fe. Pastor, ¿y qué es moverme por la fe? Que reaccionas en medio del problema de acuerdo a la palabra. Volviendo al ejemplo que tocamos del Sermón del Monte, ¿no? Jesús dijo, ama a tus enemigos. ¿Qué me dicen los sentimientos? Busca revancha. ¿Que tú que lo vas a amar? Nada de eso. Pero ¿qué te dice cuando estás aterrizado en la palabra? ¿Qué te dice la palabra? Dice, ámalo. Ora por él. Muéstrale que tú eres diferente, que tú eres ciudadano de los cielos y no de la tierra. ¿Qué más produce? ¿O qué más pide Pablo aquí? Pide por santidad, dice que sean irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre. Santidad. Nos está llamando a una vida intachable, santa, pura, delante de Dios. Usted nos recuerda lo que dice Levíticos 19, 2 y 1 de Pedro 1, 16, que dice, sed pues santos porque yo soy santo. Y esto lo que significa simplemente es estar separados del pecado. Y voy aquí a hacer un matiz importante, ¿no? Apartado del pecado es que ya no vivimos una vida que practica el pecado. Porque en algún momento vamos a pecar. Y el que diga que no, dice la Escritura, hace a Dios mentiroso. Pero cuando ese pecado se convierte en mi estilo de vida, entonces ya no estoy viviendo en santidad. Y entonces eso es lo que Pablo dice aquí. Nos llama a vivir en santidad, nos llama a apartarnos del pecado, a alejarnos de las impurezas. Estamos en el mundo, pero no vamos a vivir como el mundo vive. ¿Y por qué? Porque aquí viene la esperanza. Pablo lo relaciona con la esperanza. La última parte del versículo dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos.
En otras palabras, Pablo dice, yo quiero que seas puro, no tanto ante los ojos de los hombres, porque ellos no pueden ver toda la verdad, sino que seas puro delante de nuestro Dios. Él sí puede ver las intenciones de tu corazón. Él es el juez justo, porque tenemos la esperanza de que Él va a regresar por segunda vez. Primera de Juan, que ya lo hemos estudiado, dice que en el capítulo 3 dice que el que tiene su esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo cada día. Cada día. Por eso el creyente tiene esa lucha con el pecado. Yo no quiero vivir en el pecado. Quiero agradarle a Él. Cada día me purifico más y más. Y Pablo habla aquí la frase de todos los santos. Quizás no nos alcanza el tiempo para meditar en ello. Pero creo que lo que Pablo habla aquí cuando dice de todos los santos, él lo amplía un poco más. Luego en el capítulo 4, que vamos a hablar más profundamente, ¿no? En cuando la gente le preguntaba a Pablo, ¿qué va a pasar con aquellos que mueren, ¿no? Y Pablo lo explica, ¿no? Así que en el capítulo 4 quizás lo vamos a ver un poco más a profundidad, ¿no? Cuando habla de que Jesucristo regresa con sus santos. Así que si realmente tú tienes la esperanza de algún día ver a Dios cara a cara, enfrentarte a Él cara a cara, cuando Él regrese por segunda vez con sus santos a recoger a su pueblo que esté aquí, cada día te limpias, te purificas para esperar su regreso. Entonces, para terminar, ¿qué vemos en la oración del apóstol Pablo por esta congregación? ¿Cuál debe ser la oración del pastor local, de los ancianos, de los diáconos de la iglesia local? Bueno, que la iglesia sea perfeccionada en amor, que la fe de la iglesia sea perfeccionada, que el amor abunde en la iglesia y que tengamos esa esperanza que nos purificamos cada día en el regreso cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y amigo que estás en Cristo, déjame decirte algo a ti. Cristo vino una vez como Salvador. Vino a morir por los pecados para ofrecer el único camino al Padre. No hay otro camino. No es la iglesia, no son tus fuerzas, no es tu justicia, no son tus buenas obras. El único camino es Cristo. La iglesia lo único que hace es predicar a Cristo para que tú conozcas el camino. Pero amigo, la segunda vez que Cristo regrese, va a regresar y va a levantar a su pueblo y va a juzgar a los que no están los que no son su pueblo. Hoy tienes la oportunidad de arrepentirte de tu pecado para ser parte del pueblo de Dios. Hoy es el día de salvación, no mañana. La vida no está comprada. En cualquier momento te puedes morir. Y si mueres sin Cristo, sin la justicia de Cristo, pasarás la eternidad sin Cristo. Si mueres con Cristo, la esperanza de verlo será gloriosa. Así que amigo,
Mi oración es para que Dios pueda convencerte hoy de que eres un pecador y que necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Y puedas venir a Él. Vamos a orar. Incline su rostro allí donde está. Padre, hoy pedimos, igual que el apóstol Pablo, Señor, como pastor de esta congregación, Señor, te pedimos que nuestra fe pueda cada día crecer. Señor, que podamos enseñar el consejo de tu palabra. Señor, para que cada creyente en esta congregación pueda aumentar su fe en ti. Yo oro para que cada creyente pueda en su tiempo personal estudiar tu palabra, para que su fe pueda crecer. Yo oro para que podamos hacer un examen honesto cada uno de nosotros y preguntarnos si mi fe está creciendo como enseña tu palabra. Señor, oramos para que podamos abundar en amor. Señor, sabemos que humanamente nos es difícil en muchas ocasiones. Padre, pero también entendemos que si hemos ido creciendo en la fe, en el conocimiento de tu palabra, Señor, se nos va a facilitar poder amarnos los unos a los otros y al mismo tiempo amar a aquellos que no te conocen. Señor, oramos para que abunde en nosotros ese deseo, no solamente de orar por aquel que no te conoce, Señor, sino también abrir nuestra boca para hablarles, que nuestra vida, que nuestro estilo de vida también sea el primer comunicador del Evangelio. Señor, y por esa esperanza, Señor, que tú vas a regresar por nosotros. Señor, que cada día, Señor, mientras esperamos esa glorificación donde nuestro cuerpo va a ser transformado, va a ser unido a nuestra alma y seremos transformados para vivir eternamente contigo en esa tierra nueva y cielo nuevo. Señor, que cada día mientras estamos aquí, Señor, podamos tomar tu palabra y filtrar nuestra vida a través de tu palabra. Que nos podamos purificar cada día. Señor, esa es nuestra oración como iglesia. Oh Señor, pero oramos por aquellos que no te conocen, que están aquí con nosotros, ya sean niños, jóvenes, adultos. Señor, para que tu Espíritu Santo haga ese trabajo glorioso de convencerlos. Espíritu Santo, derriba toda excusa, todo argumento que ellos han puesto. Señor, y convéncelos de que son pecadores. Convéncelos de juicio, de justicia. Oh Espíritu Santo, yo clamo para que tú los puedas convencer. Señor, que tu Espíritu Santo los convenza de que Jesús es el único Salvador. Es el único camino. Señor, y que ellos puedan ahora clamar a ti por perdón, por arrepentimiento. Oh, gracias Jesús. Padre, tu palabra ha sido predicada. Y que ella haga fruto en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén.